y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6 versículos 13 al 15. Esteban era un hombre notable. Estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos capítulo 6 versículo 8. Aunque judío de nacimiento, hablaba la lengua griega y conocía las costumbres y tradiciones de los griegos, por lo que encontraba fácilmente ocasiones para predicar el Evangelio en las sinagogas de los judíos de lengua griega. Era muy activo en la causa de Cristo. Además, era un gran orador, y en más de una ocasión mantuvo discusiones con aquellos que decían que Cristo no era el Mesías. Sus argumentos eran tan poderosos que sus contrincantes no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículo 10. No solo hablaba con el poder del Espíritu Santo, sino que su elocuencia revelaba un profundo conocimiento de las profecías y de todos los asuntos de la ley. Tan poderoso era como predicador que los ancianos y los escribas se enfurecieron. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. En lugar de ceder a las pruebas que presentaba, lo hicieron arrestar para comparecer ante el concilio. Luego presentaron testigos falsos que decían: Este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Tergiversando lo que Esteban había dicho, empleaban las mismas trampas que habían utilizado para condenar a Jesús en ese mismo lugar. Pero Esteban se mantuvo calmo, pues su corazón estaba en paz con Dios. Mientras los acusadores de Esteban lo miraban fijamente, preguntándose lo que diría para defenderse, todos los que estaban sentados en el concilio se asombraron por lo que vieron. El rostro de Esteban se iluminó con la gloria de la presencia divina, como el rostro de un ángel. Aquellos que exaltaban a Moisés podían haber visto en el prisionero la misma luz santa que iluminó al profeta de la antigüedad. Muchos de los que contemplaron esa luz temblaron y encubrieron su rostro, pero la obstinada incredulidad y los prejuicios de los magistrados no vacilaron. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Esta pregunta sirvió para interrumpir la admiración con que los presentes contemplaban el rostro de Esteban. Con ella se le pedía al acusado que admitiera o negara su culpabilidad. Su respuesta fue una declaración de fe y también un reproche para sus acusadores. Con palabras que cautivaron al auditorio, procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios. Mostrando un extraordinario conocimiento de las Sagradas Escrituras, les recordó cómo Dios había conducido a su pueblo desde los días de Abraham hasta ese momento. Les habló de Moisés y de la liberación de Egipto, y repitió las palabras de Moisés referentes al Mesías. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hechos capítulo 7 versículo 37. Dio pruebas de su lealtad a Dios y a la fe judía.
al tiempo que demostraba que la ley en la que los judíos confiaban para obtener la salvación no había sido capaz de salvarlos de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda la historia judía. Relató las palabras de Salomón y de Isaías sobre la construcción del templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Versículos 48 al 50. Cuando Esteban relacionó a Cristo con las profecías y habló en esos términos del templo, sus oyentes comenzaron a ponerse intranquilos. Esteban se dio cuenta de la oposición que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su último testimonio. En vista de esto, Esteban les explicó claramente la verdad que según él creía debían escuchar. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Al oír esto, los corazones de los miembros del Sanedrín se consumían de rabia. Permitieron que su enojo fuera más allá de los límites de su dominio propio. Rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Querían hacerlo pedazos, así como las bestias feroces desgarran su presa con los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Y mientras las piedras lo herían, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículos 51 al 60. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.